prácticas que ustedes han hecho hasta esta semana, porque el día de hoy es su última práctica, la otra recordemos que ya ustedes tienen que exponer sus casos clínicos, les va a servir para que puedan hacer el diagnóstico. ¿Cómo van hasta ahorita en la parte de sus pacientes? ¿Ya todos han terminado periodontograma o a alguien les falta? ¿Cuántos cuadrantes? Más o menos cuánto les falta de periodontograma. A ver, ¿quiénes ya terminaron? Ya terminaron. Solo hay 2, 3, 4. O sea, un tercio de la práctica más o menos ya terminaron ambos periodontograma. Bien. Entonces, los que ya terminaron periodontograma hoy día, porque ustedes tienen hoy día la práctica, van a ayudar a sus demás compañeros, o por ahí si alguno de ustedes tiene alguna foto que repetir que por ahí no les haya gustado, pueden empezar ya a armar sus plantillas, ¿no? Toda la parte de diagnóstico. O lo que también pueden estar haciendo es, con la teoría del día de hoy, empezar a hacer ya el diagnóstico del paciente, es decir, el diagnóstico de su paciente. Porque es importante que nosotros tengamos una clasificación, así como existe una clasificación de caries, una clasificación de LAC, así como existe una clasificación en endodoncia que en su momento fue la de Simon. En periodoncia nosotros también tenemos una clasificación. Y esta nos va a servir ¿para qué? Para que nosotros podamos comprender los signos y síntomas clínicos y también para poder diagnosticar correctamente a mi paciente. ¿Ya? Es importante porque frente a un diagnóstico yo puedo tener muchas opciones de tratamiento. Puedo tratar a mi paciente de muchas formas, pero lo importante es que yo pueda hacerle un correcto diagnóstico, porque si no, si yo un diagnóstico incorrecto le puedo dar un tratamiento incorrecto. Entonces es importante por eso que nosotros sepamos diagnosticar bien a nuestro paciente. Quiero empezar, antes de hablar de la clasificación, en que ustedes puedan entender un poco la complejidad, si podríamos decir. ¿No llegas a ver bien la diapositiva? Si quieres, siéntate más adelante para que no se me... Sí, mejor pásate ahí para que... Acá también hay un asiento perfecto. Es importante que ustedes conozcan la complejidad, si se podría decir complejidad, porque la enfermedad periodontal no es una enfermedad que está causada solamente por un ente o por un organismo. Nosotros vamos a tener un biofilm que está conformado por ¿qué? ¿Quién me podría decir? ¿Por virus? Bacterias. Por bacterias, ¿no es cierto? Vamos a tener un biofilm, el cual, dentro de otros factores, como son los factores ambientales y epigenéticos, van a hacer una triada, con lo cual se va a poder desarrollar o manifestar la enfermedad. Nosotros desde que empezamos a comer algo, comemos de repente un caramelo, un pan, cualquier cosa, se va a formar automáticamente un biofilm en la boca. Pero luego van a venir las bacterias y van a colonizar ese biofilm, ¿no? ¿Recuerdan cuáles eran estas bacterias que estaban más comprometidas o más relacionadas con la enfermedad periodontal? Las feromonas gingivales. ¿Recuerda dentro de esta pirámide qué color eran? Rojas. Los rojos, ¿no? Eran estas bacterias periodopatógenas que por ahí tenían una mayor relación con algunas características de la periodontitis. Pero como ustedes ven, no es solamente una bacteria, es un grupo bacteriano, y es lo que quiero que ustedes entiendan, ¿verdad? Son varios tipos de bacterias que van a pertenecer al biofilm. Pero otra cosa muy importante en lo que es la enfermedad periodontal es que no solamente el componente de estas bacterias es el que va a causar la enfermedad como tal. Si bien es el factor etiológico, van a haber dos factores importantísimos. ¿Alguno de ustedes tiene una idea en lo que vienen a ser los factores epigenéticos o a quién están ligados? Enfermedades sistémicas. ¿Cuál? Enfermedades sistémicas Más o menos, pero ¿de quién? ¿De las bacterias? del paciente. Del paciente, exacto. Entonces, lo que es importante que ustedes sepan, el paciente va a tener un papel fundamental en el desarrollo de la enfermedad. No solamente porque en el paciente se va a dar la enfermedad, sino que la respuesta del paciente, es decir, cómo el paciente reacciona a estas bacterias, es que va a ser determinante para que se pueda dar o no dar la enfermedad, o pueda ser más severa. Adicionalmente a esto se necesitan también algunos factores ambientales. ¿A alguno de ustedes se les ocurre algún tipo de factor ambiental? Que no sean ni del paciente ni del biofilm, algún factor que por ahí esté predisponiendo que la enfermedad se pueda desarrollar.
Algo que les gusta hacer a alguno de ustedes los sábados, los fines de semana. El tabaquismo, ¿no? Se al toca y responde. ¿No? El fumar, por ejemplo, ¿no? También podríamos decir por ahí algún tipo de restauración, algún tipo de característica. Por eso es que en el periodograma ustedes colocan las restauraciones desbordantes, ¿no? ¿Cómo es que yo las identifico? ¿Recuerdan? ¿Con un asterisco? ¿Con un zigzag de color? Rojo. ¿No? Entonces, ¿por qué? Porque ese es un factor que lo que va a causar es predisponer que se acumule más placa y se pueda desarrollar la enfermedad. Entonces, como ustedes ven, este cuadrito, esta primera diapositiva, tiene como objetivo que ustedes vean que la enfermedad en realidad no es solamente causada, no es que el paciente tiene la bacteria y automáticamente tiene la enfermedad. Van a haber ciertos factores que van a jugar a favor o en contra para que se pueda dar el desarrollo de la enfermedad como tal. Esto es muy importante que ya lo tengan en cuenta. Entonces, esta clasificación se dio porque la anterior a esta, que era la del 99, tenía algunos espacios en blanco, ¿no? Por ejemplo, una de las características era que no se habían tocado ninguna enfermedad. Ustedes conocen el uso de los implantes, ¿no es cierto? ¿Ustedes creen que los implantes también pueden estar sujetos a enfermedades o no? Sí, ¿no es cierto? Pues esta clasificación, que es la del 2017 y fue dada a la luz en el 2018, ya es la primera clasificación que empieza a colocar las enfermedades que se pueden dar alrededor de los tejidos periimplantarios. También es una que habla acerca de una nueva clasificación de la periodontitis. ¿Alguno de ustedes por ahí sabe cuál era la clasificación anterior? ¿Cómo se conocía la periodontitis? ¿O han escuchado periodontitis crónica, agresiva? No, creo que bueno, mejor para no tener que cambiarles el chip a ustedes, ¿no? Porque a nosotros, al menos a mí me costó un montón acostumbrarme a la nueva porque yo me formé con la clasificación del 99, ¿no? Donde nos decía que existe una periodontitis crónica y una agresiva. El tema es que, ¿qué pasaría si yo a ustedes les digo, tienes una periodontitis agresiva? ¿Qué piensan? Muy grave. Es muy grave. ¿Y si les digo que es crónica? Que siempre va a estar presente. ¿Cómo? Que va a estar, o sea, por más tiempo. Que va a estar desarrollarse por mucho más tiempo, ¿no? Entonces, a pesar de esto, existían muchas dificultades para que el periodoncista, en este caso, le transmita la severidad, de por así decirlo, de una enfermedad al paciente, al decirle, tienes una periodontitis agresiva, ¿no? ¿Cómo agresiva? O sea, que muerde, ¿no? ¿Cómo es la enfermedad? La enfermedad ahora, cuando ya lleven la clase de periodontitis, que es la próxima semana, van a ver que tiene como un escalón del 1 al 4, estadios. Y es mucho más fácil explicarle al paciente si le dicen, usted dentro de una escala del 1 al 4 está en el número 3 o está en el número 1. ¿No? Es mucho más fácil que puedan entender si tienen una enfermedad que recién está empezando o que es una enfermedad que ya está mucho más avanzada. Entonces, justamente otro de los objetivos fue este. Y bueno, esta clasificación se dio, como les digo, se dio a conocer en Ámsterdam durante un congreso muy grande que se llama el Europeo. Ojalá tengan la oportunidad, si a alguno de ustedes les gusta la periodoncia, de algún día poder ir. Y en esta clasificación, como ustedes han visto, es la última del 2017, donde se reunieron estas dos grandes federaciones o asociaciones de periodoncia, la americana y la europea. Se reunieron así como ustedes conmigo, estamos hablando acerca justamente y debatiendo las características de la clasificación antigua con la clasificación nueva, y a partir de eso se empezaron a dar conclusiones para poder establecer una nueva clasificación. En cuanto a la línea cronológica, desde los años 20 nosotros en la parte periodontal tenemos muchas clasificaciones que lo que han buscado justamente es poder colocar específicamente dónde es que se encuentra la enfermedad como tal, ¿no? Que es gingivitis, que es periodontitis, hablando a grandes rasgos de los dos tipos de enfermedad periodontal más comunes que se conocen, ¿no? O gingivitis o periodontitis. Como les digo, está justamente toda la gente y todos los expertos en periodoncia reunidos para poder darnos esta nueva clasificación. Y como ustedes ven, esta es la clasificación del 99 que tenía como falencias lo que yo les mencionaba, ¿no? No hablaba acerca de enfermedades alrededor de implantes, era muy ambigua al decir que la periodontitis se dividía en crónica y agresiva,
Y algo que era muy importante es que no tenía como concepto un diagnóstico de salud hasta ese momento. Ya en el 2017, que es esta última clasificación, como ustedes ven, tenemos enfermedades y condiciones periodontales y enfermedades y condiciones periodontales. Esa es la principal característica. Y luego estas se dividen, las periodontales, que son las que vamos a tocar en el curso, en este primer grupo que nos habla sobre salud periodontal, enfermedades y condiciones gingivales, que justamente es el tema de la teoría del día de hoy, para que ustedes ya puedan, con las herramientas que han trabajado en la parte práctica, diagnosticar a su paciente, ¿no? Que justamente es el objetivo de, o va a ser su nota parcial de práctica, ¿no? La exposición de su caso clínico y que ustedes hagan un correcto diagnóstico. Entonces, este primer grupo de trabajo, que fue el grupo número 1, trató de llevar o de trasladar el concepto de salud general a la salud periodontal, ¿no? Y se basó justamente en el concepto de salud de la Organización Mundial de la Salud, o WHO, como ustedes le quieran llamar por sus siglas en inglés, OMS, que nos dice que la salud es un estado completo de bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de una enfermedad. Entonces, para trasladarlo un poco, o para trasladarlo completamente a la parte ya de la boca o de la encía, vamos a tener el primer concepto, que es el concepto de salud periodontal. ¿Y qué es salud periodontal? Es la ausencia clínica de inflamación asociada a gingivitis o periodontitis. Entonces, yo, para poder establecer un diagnóstico de salud en boca, de salud periodontal, lo primero que tengo que descartar, ¿qué cosa es? Que mi paciente tiene ¿qué cosa? ¿Que tiene inflamación? ¿Qué es lo que dice acá? Ausencia de inflamación asociada ¿a qué? Gingivitis. Entonces yo primero descarto que mi paciente tiene gingivitis o tiene periodontitis. ¿Qué quiere decir? Que la inflamación que mi paciente tiene en boca no llega a ser una periodontitis o no llega a ser una gingivitis. Pero ¿qué es lo que nos dice este concepto? Si ustedes lo analizan bien, que técnicamente está aceptando que nosotros podemos tener un grado mínimo, muy mínimo de inflamación, pero que eso no va a ser necesariamente una enfermedad. ¿Ah? ¿Por qué? Porque si nosotros a este paciente le hacemos un análisis histológico, vamos a ver que el paciente va a tener igual un infiltrado inflamatorio. Cuando nosotros vamos a hacernos un examen clínico, ¿qué es lo que ustedes tienen? Un hemograma. ¿Qué es lo que ustedes tienen en el hemograma? Glóbulos blancos, ¿no es cierto? Plaquetas, demás, eritrocitos, ¿no? Tienen un montón de células inflamatorias que van a tener valores aceptables. No significa que ustedes se hacen un análisis y también no tienen ninguna célula inflamatoria. Tienen, pero tienen o están en homeostasis, tienen unos parámetros, ¿no es cierto? Lo mismo va a pasar con la salud periodontal. Ustedes van a tener un infiltrado inflamatorio, pero este va a estar en hemostasis. ¿Qué infiltrado inflamatorio? ¿Cuáles son las primeras células de defensa? A ver, se han llevado inmuno. Muy bien, los polímeros nucleares, en este caso los neutrófilos, ¿no es cierto? Entonces, si yo hago un análisis a nivel del surco, ¿no? Este líquido crevicular, y lo analizo, yo voy a tener neutrófilos, y eso es normal. Van a estar, ¿por qué? En equilibrio. Cuando empieza ya a haber un desequilibrio, es que justamente empieza a pasar algún tema de enfermedad. Entonces, yo voy a poder establecer indicadores de salud, ¿no? Los indicadores de salud van a estar relacionados a los parámetros periodontales. ¿Recuerdan cuáles eran estos parámetros que el doctor Jonathan en algún momento hemos visto también en la parte práctica que estamos analizando? ¿Recuerdan? ¿Qué es lo que vemos en el paciente? En el periodontograma, ¿qué es lo que yo hago? ¿Sondaje? Un sondaje, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, yo voy a tener algunos parámetros que me van a indicar salud. Y estos parámetros yo los tengo que volver a una parte numérica para poder decir qué hay o no hay. ¿Ah? Esto es importante. Lo primero es el sangrado al sondaje. Antes de ello, yo quiero que ustedes me puedan responder. ¿Cuáles son los signos de la inflamación? Edema, coloración, muy bien.
temperatura o calor, ¿cierto? Y dolor, ¿no? Esos 4. Yo lamentablemente en el área periodontal no tengo una herramienta que me pueda cuantificar estos signos. Ustedes pueden, o existe algún termómetro, ustedes puedan meterlo en la encía y puedan decirme, señor, ¿tiene tanta temperatura? No, ¿verdad? No existe. Entonces, dentro de eso, uno de los principales signos que ustedes van a poder identificar y que nadie se va a equivocar, porque si ustedes les digo y les muestro una foto de qué color ven esta encía, me van a decir rojo oscuro, violáceo, vino, tantos colores, pero no hay un color como que diga color inflamación, que el color, o mejor, perdón, la característica que ustedes van a poder encontrar para poder decir que hay inflamación o no a nivel periodontal es el sangrado. Pero es el sangrado. Yo mediante el sangrado voy a poder determinar que hay inflamación o que no hay inflamación. Pero como ustedes vieron en la clasificación o en el enunciado que me hablaba de salud, esta inflamación tiene que estar asociada ¿a qué? A una gingivitis o a una periodontitis. ¿Qué significa? Que yo voy a tener una inflamación que no está asociada a nada que yo voy a poder todavía considerar como salud. ¿Cuál es este rango? ¿Alguno de ustedes sabe cuál es el rango que yo tengo como aceptable para decir que hay salud? Sangrado al sondaje en menos del 10% de la zona. ¿No? Recordemos que yo por diente voy a tener zonas, no es sangrado por diente, sino es por zonas. Y yo tengo que hacer una fórmula. Si en mi paciente, como ustedes tienen su periodontograma, sino que ustedes tienen un recuadro donde ustedes pintan de rojito las zonas de sangrado, pues ahí lo que nosotros tenemos que hacer es ver. Si mi paciente tiene sangrado, pero este sangrado es menos del 10%, ojo, es menos, no es 10%, menos del 10%, yo todavía tengo salud. Si mi paciente ya tiene 10%, ¿qué tendrá? ¿Salud? No, tendrá gingivitis. Entonces, el sangrado va a ser, o el sangrado menos del 10% va a ser justamente el límite. El paciente tendría que tener 9.99999 para poder decir que todavía se encuentra en salud. Otro indicador de salud va a ser la profundidad al sondaje, ¿no? Que es otro parámetro que ustedes también lo han venido haciendo en el periodontograma. Para yo decir que mi paciente tiene salud, mi paciente, ¿cuánto creen ustedes que debería tener de sondaje? 3.9. 3, ¿cierto? ¿De qué valor a qué valor debería tener? Si es 3, ¿cuánto es menos de 3? 2, ¿qué más? ¿Algo más? No hay profundidad cero. Recuerda. Segunda pregunta del examen. Pues si mi paciente tiene profundidad entre 1 y 3, también podríamos decir que hay salud. Es otra característica. Ya vamos a hacer como un check. Ellos también evaluaron la presencia de movilidad, pero dentro de los factores o características que evaluaron, se dieron cuenta que la movilidad como tal no podría ser un signo que diga que el paciente tiene enfermedad periodontal o no. ¿Por qué? Porque la movilidad puede estar asociada a trauma oclusal o que el diente ha perdido soporte. O, por ejemplo, algunos pacientes con ortodoncia que tienen por la movilidad y la fuerza que se ha aplicado, movilidad. Eso no significa que hay una enfermedad común. Eso es importante que ustedes lo sepan. Sin embargo, sí encontraron que como indicador de salud existen ciertas características radiográficas, como son presencia de lámina dura intacta, ¿no? Como ustedes lo pueden ver en la imagen, bueno, un poco complicado, es esta línea radio-opaca o blanca, si le quieren decir, ¿no? Radio-opaca alrededor, que dice que está los niveles de hueso hasta una altura adecuada, y también la localización del hueso a nivel del uso. 2 milímetros más menos 1, que quiere decir que puede haber entre 1 hasta 3 milímetros de distancia, ¿no? Entonces, podemos decir que hasta ahí todos estos parámetros son indicadores de salud. Si yo podría definir la salud gingival como tal, podría decir que es la ausencia de inflamación clínica detectable, ¿no? Mi paciente no tiene inflamación, va a tener un sangrado mínimo, pero en realidad no es una inflamación exagerada o evidente que se va a ver como cuando el paciente sí tiene una gingivitis, que lo vamos a ver más adelante. Sí existe un infiltrado inflamatorio, pero este infiltrado está en hemostasis. ¿No? Eso es importante. ¿Qué
importante en esta parte es el sistema inmune. ¿Se acuerdan los 3 circulitos que les mostré al comienzo? Y uno de ellos hablaba sobre epigenética, que el papel del huésped tiene un factor muy importante. Pues es ¿por qué? Porque justamente el sistema inmune va a mantener en salud el periodonto, va a mantener justamente este infiltrado en hemostasis. ¿Qué pasa si mi paciente tiene una enfermedad que hace que su sistema inmune esté adormecido? ¿Va a responder igual? No, ¿verdad? ¿Y qué pasa si mi paciente tiene alguna condición que su sistema inmune más bien está, en lugar de matar una mosca con un matamosca, mata la mosca con una bomba? Va a destruir tejido sano en vano. Entonces, el sistema inmune va a tener un papel muy importante. A pesar de esto, dentro de estos 3 factores, chicos, que son la presencia de la placa, el huésped y los factores ambientales, nosotros, ¿cuál de estos 3 podemos eliminarlo? O sea, fácilmente podríamos modificarlo. Algunos factores ambientales, ¿como cuál? Tabaquismo. Una restauración importante. Podemos sugerir al paciente que deje de fumar, ¿no? Por ejemplo, señor, deje de fumar porque le va a hacer mal. ¿Qué más podemos nosotros modificar? La microbiota. La microbiota, ¿cómo? Técnica de cepillado. Mejorar. Podemos eliminarla o disminuirla, ¿no es cierto? Podemos darle a los pacientes una buena técnica de cepillado para que eliminen la placa. Podemos, si el paciente tiene mucha placa o mucho sarro, hacerle un descartaje, una profilaxis, etc., ¿no? Pero en realidad el factor que va a ser más difícil que nosotros podamos modificar es el sistema inmune. Si bien en otros países hay algunas técnicas que están tratando de hacer moduladores del sistema inmune, en Perú todavía no llega a eso. Por lo cual nosotros tenemos que basarnos nuestras herramientas en lo que nosotros sí podríamos modificar. Entonces, para hacer un súper resumen, si quieren tomarle foto para el plan del examen. Salud es sangrado gingival o sangrado al sondaje de ¿cuánto? Menos del 10%. ¿Qué más? Presencia de bolsa o profundidad del sondaje menos o igual a 3 milímetros. Lámina dura intacta y no radiolucidez en punto. Sin embargo, cuando estos grupos, como yo les mencioné en el workshop, en estos talleres de consenso, empezaron a encontrar que existían algunas características o manifestaciones clínicas que se llaman condiciones clínicas saludables, ¿no? Ya hablamos de los indicadores de sangrado, profundidad del sondaje, radiografía, pero iban a ver clínicamente la realidad, ¿no? Nosotros no vivimos en un mundo ideal. Hay pacientes que van a tener ciertas condiciones que, pese a esto, van a seguir siendo saludables. Y una de ellas fue la salud gingival. Primero, ¿yo qué hago? Diagnostico con salud periodontal. Y luego voy a ver un análisis más profundo. Salud gingival en un periodonto intacto. ¿Qué es esto? Es un paciente que no tiene sangrado, o sea, el sangrado es menos del 10%, no hay eritema, no hay edema, pero principalmente no hay pérdida de adherencia ni pérdida ósea. ¿Cómo hallamos nosotros la pérdida de la adherencia? ¿Se acuerdan? ¿Qué es la pérdida de la adherencia? ¿Se acuerdan de este valor en el periodontograma? Era una suma. Una suma, no una fórmula aritmética, pongamos. Algunos le dicen suma, otros le dicen resta. Lo importante es que el paciente no haya perdido adherencia ni haya perdido hueso. Si yo le tomo una radiografía y el paciente ha perdido algunas zonas hueso, pero yo al momento de hacerle el sondaje y el paciente sangra menos de 10%, va a tener igual salud, pero ¿en qué? En un periodonto intacto se ha perdido hueso. ¿Cómo va a estar su periodonto? ¿Intacto o va a estar reducido? ¿No? Entonces es importante que yo ya sepa a partir de ahora que van a haber condiciones clínicas saludables a pesar que mi paciente haya perdido periodonto. ¿Quién me podría decir una condición clínica saludable donde mi paciente ha perdido periodonto? Un paciente con antecedentes de periodontitis. Un paciente que en el pasado tuvo periodontitis pero ahorita está estable. ¿Ya? Muy bien, ¿qué más? ¿Cuáles son los componentes del periodonto, chicos? Ligamento. Cemento, ligamento, ¿qué más? Hueso y, el más importante, porque todos lo vemos, encía. Entonces, cuando mi paciente ha perdido uno de estos componentes, tiene periodonto reducido. Cuando ha perdido encía, ¿cómo se llama?
recesión gingival, ¿no es cierto? Muy bien. Si mi paciente tiene una recesión gingival, pero a pesar de eso tiene salud, va a tener salud clínica en un periodonto reducido. Si yo a mi paciente tiene salud, pero le tomo una radiografía y al momento de que yo le extraje su tercera molar, le saqué de casualidad un poco de hueso en la zona distal, le he quitado hueso, va a tener salud gingival en un periodonto reducido. Entonces van a haber ciertas condiciones, como podemos observar aquí en la imagen, es una encía que está súper linda, súper saludable, pero hay recesión, ¿no? Acá está mi UCE, que yo algunos de ustedes les decía que a veces el UCE lo vemos clínicamente, veo que hay una recesión. Voy a decir, ¿el paciente tiene periodontitis? No, porque ni siquiera tiene gingivitis, porque para que tenga gingivitis, ¿qué tiene que tener? No solo inflamación, ojo, sangrado al sondaje, ¿de cuánto? 10 a más. Perfecto. Y ahí ya están ya para el examen. Pregunta, al menos ya vamos a sacarse uno. Pregunta extra. Entonces, como les mencioné, que es una salud gingival en periodonto reducido, ausencia de las características clínicas de gingivitis, pero hay presencia de pérdida de adherencia o pérdida ósea, ¿no? Como yo les mencioné, ustedes cuando ya estén en clínica, de repente clínica 2, clínica 3 o internado, van a ver que hay algunos procedimientos que ustedes pueden hacer para poder colocar restauración. No tienen un diente que se ha fracturado o tiene una caries extensa y lo que quieren hacer es la famosa recuperación de espacio biológico. Para poder hacer esta recuperación de espacio biológico, en algunos casos hay que recortar encía y hay que recortar hueso. Entonces ustedes están quitando y reduciendo periodonto, pero eso no significa que le están causando una periodontitis al paciente. O como les mencionaba, ustedes extraen una tercera molar y se llevan toda esta tabla distal, ¿no? Están retirando periodonto, pero eso no significa que el paciente tiene periodontitis. Lo primero que ustedes establecen es salud. Y luego si hay periodonto reducido o periodonto intacto. Entonces, hasta este momento ustedes ya podrían, en sus presentaciones de caso, en los avances de sus periodontogramas, ir diagnosticando. Los que ya han terminado, de repente en algún momento pueden acercarse para ayudarlos por ahí con su diagnóstico. Entonces, dentro de los diagnósticos son los que tenemos acá: salud periodontal y salud gingival. Salud gingival clínica o salud clínica gingival, como le quieran decir, en un periodonto intacto, y B, en un periodonto reducido. Como muy bien respondió su compañera, ustedes van a tener dos condiciones en un periodonto reducido. Un paciente con periodontitis estable, es decir, un paciente que en el pasado tuvo periodontitis, perdió hueso, perdió adherencia, pero ahora está en salud. O un paciente sin periodontitis, pero que perdió periodonto reducido por recesión, recuperación de espacio, extracción de tercera, etc. Por ejemplo, como este caso, ¿qué podrían decir si podrían diagnosticar a este paciente? Por ahí dicen periodontitis, ¿otro que más? Periodonto reducido, ¿no? Por ahí porque ha perdido, ¿no? Efectivamente hay bastantes recesiones, ¿no? ¿Qué más podrían diagnosticar a este paciente? Entonces, ¿qué necesitaría yo para poder diagnosticar a este paciente? Hacerle un sondaje, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que voy a encontrar en el sondaje? ¿O qué debería encontrar en el sondaje? ¿O qué debería buscar? Sangrado, muy bien. ¿Para qué? Para hallar y definir si hay salud o hay enfermedad, ¿no? Por decirlo así. Luego de ello también, ¿para qué? Profundidad del sondaje, muy bien, para ver si hay pérdida de adherencia. Recordemos y dejemos ese puntito de pérdida de adherencia porque lo van a entender ustedes un poquito más cuando estén en la clase de periodontitis. Cuando mi paciente tenga pérdida de adherencia, yo ya voy a sospechar de que mi paciente tuvo o tiene periodontitis. Y va a depender de mi examen clínico y de mi anamnesis, es decir, de las preguntas que yo le puedo hacer a mi paciente para saber efectivamente si mi paciente es un caso de periodontitis o sea, si tiene una periodontitis activa, o es un paciente que tiene salud en un periodonto reducido, pero porque en el pasado tuvo periodontitis, ¿no? La diferencia entre las dos, ¿cuál va a ser? El sangrado, ¿no? Que mi paciente, y la presencia en este caso de algunas bolsas activas. ¿Qué significa? Profundidad del sondaje y que estas bolsas estén sangrando. Eso es importante que ustedes tienen que diagnosticar, ¿ya? Pero vamos a dejarlo ahí un poquito en paréntesis porque lo van a entender mejor cuando lleven la clase de periodontitis.
Ahora, a pesar de que este paciente tiene salud, en un periodonto reducido, es un paciente que está estable, sí, pero es un paciente que va a tener riesgo de recurrencia. ¿Qué significa? Que si ustedes no vigilan a este paciente, no le dan una buena terapia, un buen seguimiento, un buen control, el paciente en cualquier momento vuelve a desarrollar periodontitis. Entonces, este tipo de pacientes son pacientes que ustedes los tienen que tratar con pinzas, porque si el paciente se pierde y se va 1 año, 2 años y no regresa, cuando vuelve, va a volver con periodontitis. Lo ideal y su misión es que este paciente, por más que tenga periodonto reducido, siempre se mantenga en salud. Ahora, vamos, ¿ya entendieron? ¿Tienen alguna pregunta con diagnóstico de salud? ¿Cómo yo diagnostico salud? ¿Cómo diagnostico salud, chicos? ¿Qué tiene que tener mi paciente para yo decir que tiene salud? Sangrado menor al 10%. ¿Qué pasa si mi paciente tiene sangrado 10% a más? Yo automáticamente lo diagnostico con gingivitis. Y es algo muy importante, ¿no? Por eso justamente fue la diferencia. Esta fue justamente la esta es la gran diferencia con la clasificación antigua. En la clasificación antigua bastaba que una zona de la encía esté roja, o como a veces le dicen que esté inflamada, para automáticamente decir gingivitis. ¿Por qué? Porque justamente si ustedes analizan inflamación, itis, encía inflamada, gingivitis, ¿no es cierto? Pero como diagnóstico en periodoncia, para poder decir que es gingivitis, tenemos que tener 10% de zonas o sitios con sangrado al estómago. Entonces la gingivitis va a tener que diferenciarse, como les menciono, de inflamación gingival. Y la gran diferencia es que aquí yo tengo sangrado al sondaje en el 10% de las zonas o más a un sondaje. Y a pesar de esto, aún con una profundidad del sondaje de 3 milímetros, ¿no? Esa parte todavía no se pierde, ni la presencia de las otras características que les mencioné automáticamente. Pese a esto, como les mencioné nuevamente, un sitio con inflamación puntual no se considera gingivitis en la nueva clasificación. Entonces, si podemos hacer un concepto, un cuadrito de gingivitis, gingivitis es una inflamación clínica detectable y reversible. ¿Por qué creen que es reversible? Exacto. Porque una vez que ustedes a un paciente con gingivitis lo tratan, pueden curar la gingivitis, pueden hacer que el paciente regrese a salud. Esto es importante, porque es una enfermedad, si lo quieren decir así, reversible. ¿Cuáles son los signos característicos de una gingivitis? Ya que justamente estaban también ustedes mencionando. Pérdida del margen gingival, es un margen gingival que es edematoso, inconsistente, las papilas están romas, hay sangrado, puede que haya dolor, puede que haya también halitosis, puede que haya dificultad para comer y en algunos casos puede que hayan algunos defectos antiestéticos por los cuales el paciente acude. Pero principalmente para nosotros poder diagnosticarlo, tiene que haber cuánto de sangrado del sondaje mayor, 10 o más. Ojo, 10 o más, no mayor a 10, 10 o más. ¿Puede haber bolsa periodontal en estos casos? Sí, ¿no? Nosotros bolsa periodontal tenemos dos conceptos, ¿no? En algunos casos nosotros lo llamamos cuando ya tenemos 4 milímetros de PS, es decir, profundidad del sondaje, pero lo que es importante en el caso de una gingivitis es que tiene que haber sangrado en esta profundidad. Eso es un punto muy importante. Yo puedo tener, por ejemplo, las famosas pseudobolsas también, ¿no? ¿Recuerdan qué es una pseudobolsa? Eso sí, como ustedes lo hemos visto. Cuando yo, por ejemplo, voy a tener esta profundidad de 4 milímetros, pero yo no tengo pérdida de inserción. ¿Por qué? Porque mi margen gingival está más bien agrandado, ¿no?
¿no? ¿Cuánto yo tengo en mg? Puedo tener -2 o -3. Y al momento que hago la profundidad mide 4, pero es porque la encía más bien ha crecido a nivel coronal. Entonces ahí tengo una pseudobola. Entonces, para poder resumir hasta el momento, yo voy a tener salud periodontal. Mi paciente puede desarrollar gingivitis, como ustedes muy bien contestaron, la gingivitis es reversible. Mi paciente puede volver a salud, puede volver a tener gingivitis y mi paciente puede estar toda la vida así, en ese círculo vicioso. Salud, gingivitis, gingivitis, salud, salud, gingivitis, pasar. Pero ¿cuál era la condición para que mi paciente pase esa gingivitis? ¿Recuerdan? ¿De qué dependía? Dentro de los 3 círculos. De reducir el ¿De acuerdo? De los 3. la microbiota. No, la microbiota no. Nosotros teniendo microbiota en boca podemos desarrollar epigenéticos. gingivitis. Pero ¿de qué dependía que mi paciente Factores del paciente, del huésped, de la respuesta del huésped, ¿no? Si ustedes tienen un sistema inmune que está letargado, el paciente no va a contener la enfermedad como tal, sino que va a empezar a avanzar a una periodontitis. Eso es importante. Y en los factores predisponentes, que los vamos a ver más adelante, ¿de qué va a depender? Va a depender que la enfermedad se presente de una forma más grave, ¿ya? Pero no en sí que desarrolle la enfermedad. Para que pueda aparecer la enfermedad, depende del hueso. Y acá justamente vienen muchos estudios, ¿no? ¿Qué era lo que se creía antes? Se creía que todo paciente que tenía gingivitis, o mejor dicho, se creía que todo paciente con salud iba a desarrollar gingivitis y luego iba a desarrollar periodontitis. Siempre decían, si tú no te lavas la boca y tienes gingivitis, en algún momento de tu vida vas a desarrollar periodontitis. Pero ahora se conoce que eso no siempre pasa, va a depender del paciente, no todos los pacientes van a desarrollar una gingivitis o una periodontitis. Doctora, entonces yo no tengo que tratar a mi paciente. No, porque ustedes no se van a dar el lujo de saber qué paciente va a desarrollar periodontitis y qué paciente no. Entonces lo que ustedes tienen que hacer es actuar a este nivel. Si ustedes evitan que su paciente tenga gingivitis, van a evitar que desarrolle periodontitis, ¿no? Porque sí es lo previo, pero no todo paciente con gingivitis llega a desarrollar. Hay un grupo muy pequeño que tiene mucha suerte, que por más que nunca se lave los dientes, no va a desarrollar periodontitis. Como hay un grupo de pacientes que tiene tan mala suerte que se puede cepillar los dientes siempre y va a desarrollar periodontitis. Así es la vida, ¿no? ¿Pero de qué depende? De bueno. Eso es muy importante, ¿no? Yo siempre lo pongo muy parecido con el tema del COVID, porque a algunos pacientes les daba una forma más agresiva que a otros, ¿no? Existen algunas condiciones ya inherentes al sistema y a la respuesta de cada paciente que hacen justamente que uno desarrolle de una u otra forma la enfermedad. Como para que se pueda Cuando mi paciente tiene periodontitis, y eso también ustedes lo van a ver en esta segunda parte después de su parcial, van a poder tratar, pero a diferencia de la gingivitis, la periodontitis no tiene cura, tiene tratamiento. Cuando ya la infección o la inflamación, mejor dicho, llega al periodonto y empieza a destruir el hueso, como vieron esa imagen, la que está acá justo, esto ya no se recupera. Existen algunas técnicas, ¿no? Pero que para recuperarlo como tal, se necesitan de factores externos, ¿no? Huesito embotellado, por ahí, para poder hacer crecer nuevamente el hueso. Pero no es que el mismo paciente, como el cabello, ¿no? Le cortan el pelo y lo vuelven a crecer, no. Lastimosamente no pasa eso a nivel periodontal. Por eso, una vez que el paciente le da periodontitis, es una enfermedad que ya no es reversible, como la gingivitis. Cuando el paciente tiene periodontitis, puede volver a salud, sí, como ustedes han visto, es un paciente que en un pasado tuvo periodontitis, se trató y ahora está en estabilidad. Es un caso periodontal estable. Hay salud gingival en un periodonto reducido en un paciente periodontal, ¿no? Con una de las clasificaciones que necesita. Otra es un paciente periodontal, un paciente que tuvo periodontitis, pero que ahora tiene inflamación de encía, no gingivitis, tiene inflamación. Porque recordemos que puede ser un paciente que en un momento tuvo periodontitis, ¿no? Pero ahora tiene inflamación en algunas zonas. Y finalmente, un paciente que tuvo periodontitis y por descuido vuelve a desarrollar la enfermedad, ¿no? Es una periodontitis de qué tipo? Recurrente. Al igual que en el caso de la gingivitis, que el paciente está en salud gingivitis, un paciente con periodontitis puede estar en periodontitis, inflamación gingival.
periodontitis, inflamación gingival, periodontitis, inflamación. Puede estar en control, revisión, control, revisión. Una vez, como ya les mencioné, que un paciente tiene periodontitis, siempre va a tener periodontitis, siempre va a ser un paciente periodontal, esto es importante, ¿no? Porque como les mencionaba, la periodontitis no se va a curar, pero sin embargo mi paciente puede tener, ¿qué cosa? Salud. Y eso es importante. Entonces, en el cuadrito que vimos anteriormente, nosotros vamos a tener justamente estos tres conceptos y la salud como tal, ya sea periodonto intacto o el periodonto reducido, va a ser siempre como periodoncistas, y como ustedes que son estudiantes, así no sean de especialidad, pero son de pregrado, que van a atender pacientes, tiene que ser su punto de partida, pero también su meta terapéutica. ¿Qué quiere decir? Si ustedes tienen un paciente joven que no tiene ninguna enfermedad y ustedes lo dejan o lo encuentran, mejor dicho, en salud periodontal, ustedes tienen la obligación de que su paciente siempre tenga salud. Ok, se descuidaron porque no llamaron al paciente a sus controles, su paciente puede desarrollar gingivitis, pero recuerda que la gingivitis es y ustedes van a volver a que su paciente tenga salud. Pero lo que no es aceptable es que ustedes tengan un paciente con salud, lo descuidan y el paciente viene después de 3 años con periodontitis. Entonces ahí no solamente la culpa del paciente, es también del profesional, porque ustedes tienen que estar detrás del paciente dándole una buena instrucción de higiene, llamándola para sus controles, etc. Ahora, por otro lado, si su paciente viene al consultorio, es un paciente nuevo y viene con gingivitis o viene con periodontitis, ¿cuál es su objetivo? Llevarlo a salud periodontal. ¿No? Doctora, pero no que la periodontitis no tiene cura. No, pero usted puede tener salud periodontal en un periodonto reducido. Entonces recuerden, la salud va a ser un punto de partida, pero también es una meta terapéutica que tiene que tener como objetivo. Y justamente acá viene unos casitos, ¿no?, que pueden encontrar en internet sobre este hashtag que es quiero eliminarlo, ¿no? Sí, o creo que es ahora Save the Tooth, nada más está el hashtag, el cual es una filosofía para muchos periodistas que nosotros tenemos, ya que lo que intentamos al final es mantener las piezas en boca. Si bien van a haber algunos dientes que lastimosamente están ya condenadísimos a la extracción, en nuestro caso la extracción no va a ser nuestra primera opción. Hay muchos tratamientos, como por ejemplo la colocación de implantes, que van a poder tratar piezas extraídas o que muchas veces se pueden colocar ni bien uno extrae el diente. Pero siempre recordemos algo, ¿cuántos tiempos ustedes pueden sacar o calcular puede durar un implante en boca? ¿Cuánto creen? 10 años. ¿Toda la vida? No, porque yo no me coloco un implante de los 5 años. Ah, no, 10 años. 10 años, ¿qué más? 5. 20 años, 30 años, ¿no? Pero la diferencia es que un diente sí me va a durar toda la vida, ¿no? Me puede durar 80 años, me puede durar, si yo lo cuido, durante toda mi vida. Entonces, justamente lo que nosotros tenemos que buscar es eso, mantener los dientes. No hay nada más barato, ¿no?, que poder mantener un diente en boca, ¿no? Nos podemos ahorrar diferentes enfermedades, ¿no? Si yo pierdo un diente, en realidad, bueno, pierdo un diente, como mucho, el diente superior se va a extruir, pero ya me empiezan a causar problemas de oclusión, pierdo otro diente, problemas digestivos, etc. ¿no? Entonces, es muy barato mantener la dentición. Yo para eso necesito eliminar la placa, y la forma más barata y más fácil de eliminar la placa, ¿cuál es? La profilaxis es la más barata. El cepillado, exacto, la más barata. ¿Cuánto les vale un cepillo con una pasta? No baja o no va a subir de 40 soles. Un buen cepillo les costará 15 soles, 20 soles más un vaso. Y les va a durar, pueden tener 2 compras al año o 3 compras al año. Es la forma más barata. Una profilaxis te puede costar 100 soles, 200 soles dependiendo del tiempo. Entonces, si ustedes a sus pacientes los concientizan, yo sé que uno quiere colocar el implante porque puede tener más dinero, pero no hay nada más satisfactorio, chicos, que ustedes puedan enseñarle al paciente a valorar justamente las piezas en boca, ¿no? Por más que tengamos 32, ¿no? A veces dicen, tenemos un montón, pero no, recuerden siempre tratar justamente esas filosofías. Justo sé que han retirado el hashtag, pero creo que queda el centro, donde hay casitos justamente de piezas que ya estaban perdidas y que las han podido recuperar y el paciente todavía las puede tener.
Bien, entonces para continuar con la clase, en cuanto a gingivitis, que es esta segunda parte, como ya les mencioné, es una lesión inflamatoria de la encía, ¿no? Esa es la gran diferencia entre gingivitis y periodontitis, ¿dónde está? Esa es de la encía, que está causada por una interacción de la respuesta inmune del huésped y el biofilm, ¿no? El paciente tiene biofilm, el biofilm empieza a inflamar este periodonto de protección, se forma una inflamación, hay un sangrado de ¿cuánto? Mayor. 10 a más. Todavía no han aprobado. Del 10 a más y ya el paciente tiene gingivitis. La gingivitis puede ser localizada o generalizada dependiendo la cantidad de extensión, menos del 30 ojo es localizada y de 30 más es generalizada. Y también tiene subtipos, ¿no? Como muy parecidos a los de salud. Gingivitis en periodonto intacto, gingivitis en periodonto reducido en un paciente no periodontal y gingivitis en un periodonto reducido post tratamiento periodontal, ¿no? Muy parecido a los conceptos de salud. Y acá justamente viene ese otro círculo del que hablábamos al comienzo acerca de los factores ambientales o estos factores que podrían predisponer a que aparezca la enfermedad. Estos son factores que no van a desarrollar. Recuerden, para la gingivitis la causa es ¿qué causa la gingivitis que la causa? El biofilm. Estos factores no van a causar gingivitis, pero si el paciente tiene gingivitis lo que van a hacer es predisponer que aparezca o modificar la enfermedad. Que predisponga factores de retención, paciente con brackets, paciente con restauraciones desbordantes, apiñamientos, sequedad oral. ¿Ya? Yo puedo tratar estas cosas como dentista. ¿Cuáles? ¿Y cómo las tratarías? ¿Cómo las trato? Las puedo cambiar, las puedo pulir. Si mi paciente tiene sequedad oral, ¿qué le puedo recetar? Saliva artificial. Saliva artificial, no, ahora vienen unos enjuagatorios, hay una que es la marca Cero, ¿no? Ahí le pueden dar colutorios. Puedo hacerle interconsulta a su médico a ver si de repente le está dando alguna medicación que le esté causando sequedad oral. Y al igual los factores modificantes, yo podría en el caso del tabaquismo aconsejarle a mi paciente deja de fumar o disminuye la cantidad de cigarros. En el caso de que mi paciente tenga diabetes también, ¿no? Sube tu medicación, por ahí puedo darle ciertos consejos. Pero algo que es muy importante es que en los factores modificantes van a ser factores sistémicos que lo que van a hacer es modificar cómo es que la enfermedad aparece. Por ejemplo, ¿alguno de ustedes ha visto, aunque de repente no, algún paciente o sabe qué es lo que hace el tabaquismo a nivel de encía o qué podría causar? Exacto. En algunos casos, cuando hay pacientes que son fumadores crónicos, no en todos, pero en la mayoría de los casos, el paciente tiene más bien poca cantidad de sangrado. Ustedes hacen el sondaje, está inflamado, pero no sangra. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo esta condición? Enmascara la enfermedad, ¿no? Ustedes dicen, pero no tiene, qué raro, está inflamado, pero no sangra, no hay 10%, entonces no tiene gingivitis. Entonces, modifica cómo es que la enfermedad se está desarrollando o manifestando. En el caso de diabetes, la enfermedad o el paciente tiene una respuesta inmune que está alterada, ¿no? De repente hay poca placa, pero esa poquita placa va a ser una respuesta grande. Igual los cambios hormonales, ¿no? Muchas veces en los casos de las mujeres cuando estamos en nuestro periodo, una parte de una papila se nos inflama, ¿no? No es como les menciono, que esto esté causando, no es que el cigarro cause la enfermedad, ni la diabetes, ni las hormonas. ¿Qué es lo que tiene que haber para que pueda haber inflamación? Biofilm, ¿no? Hay biofilm y esto lo que hace es modificar cómo es que la enfermedad se desarrolla. Entonces, en el caso de gingivitis, como yo les había mencionado, existe dos grupos. Un grupo que es el mayor, que podríamos decir que es el 90 o 95% de las gingivitis, que es la gingivitis inducida por placa, ¿no? El paciente tiene biofilm y va a desarrollar. Pero existe un grupo, un pequeño grupo, que es una gingivitis
por placa. ¿Cómo creen ustedes o cómo ustedes se podrían dar cuenta que mi paciente tiene una gingivitis no inducida por placa? ¿Cómo va a ser clínicamente la apariencia de esta gingivitis? ¿Qué va a haber? Coloración, Inflamación, ¿qué más? enrojecimiento, Enrojecimiento, ¿qué más? Sangrado de cuánto? De 10 10 a a más. más, muy bien. Pero ¿qué es lo que no va a haber? Lágrima, es eso. Pero puede que cuando ustedes evalúen al paciente, el paciente les diga, pero yo me acabo de cepillar. Entonces, obviamente no va a tener placa. Entonces, ¿cómo ustedes se podrían dar cuenta en este caso? Los pacientes que tienen estas enfermedades, que son bien raras en realidad, son pacientes que ustedes los tratan, le hacen su profilaxis, le cambian la técnica de higiene, le hacen un destartraje y el paciente vuelve a su control inflamado. Vuelven a tratar al paciente y vuelve a venir inflamado. Entonces ustedes ya le retiraron la placa, pero el paciente sigue desarrollando la enfermedad. La manifestación de gingivitis sigue. Entonces ustedes ahí podrían sospechar que el paciente tiene una enfermedad no inducida por placa. Entonces vamos primero a ver las inducidas por placa. Las inducidas por placa van a ser son tres grandes grupos. La primera es una gingivitis asociada solo a biofilm. ¿Cuál es la gingivitis solo asociada a biofilm? Después les voy a pasar las diapositivas, no se preocupen. ¿Cuáles son las gingivitis solo asociadas a biofilm? Aquellas donde mi paciente no tiene factor predisponente ni factor modificante. ¿Cuáles eran los factores predisponentes? ¿Recuerdan? El zigzag, restauraciones reverdantes, ¿qué más? Sequedad, ortodoncia, perfecto. El paciente no tiene nada, solamente tiene placa. No tiene ninguna enfermedad modificante. No fuma, no tiene diabetes, nada. Solo tiene placa. Entonces, ¿cómo lo diagnostico? Gingivitis asociada solo a biofilm delta. B, factores potenciales son los factores que exacerban, justamente, y acá están esos dos grandes grupos que les mencionaba, ¿no? La primera, condiciones sistémicas, y la otra, factores que exacerban la acumulación como restauraciones e hiposalivación. Y finalmente, en el último grupo está el agrandamiento gingival por fármacos, que existen algunos fármacos como los bloqueadores de calcio, algunos fármacos de pacientes que toman para la ciclosporina, cuando le colocan algún tipo de implante en alguna zona o algún órgano, que lo que hacen es, ¿qué cosa? Hacer un agrandamiento excesivo de la enzima. Pero recuerden, ¿cuál es la condición que tiene que tener el paciente para poder desarrollar gingivitis inducida por placa? biofilm. Si mi paciente no tiene biofilm y toma esa medicación, no va a desarrollar el agrandamiento. Siempre necesita el biofilm en esta etapa. Y como muy bien mencionado su compañera, existe otro grupo que es las enfermedades no inducidas por placa, que son enfermedades que no se resuelven, es decir, la inflamación es persistente a pesar que el paciente recibe una terapia de eliminación de placa. ¿Cuáles son? Van a ser algunas enfermedades genéticas, infecciones específicas como algunas infecciones bacterianas, va a ser también algunas neoplasias, lo que pueden afectar la encía y que van a hacer que esta encía sangre, procesos reactivos, pigmentaciones gingivales, algunas lesiones traumáticas que también van a hacer que cosa que haya este sangrado de 10% antes. Entonces, dentro de la clasificación, ya ustedes saben, ya vimos la de salud, ya tienen la de gingivitis inducida por biofilm y tienen la de enfermedades gingivales no inducidas por biofilm. Hasta este momento, y los que ya han terminado de hacer su periodontograma, ya podrían colocar a su paciente en alguna de estas pautas, ¿no? Algunas si tiene salud, si tiene gingivitis, ¿no? Lo más probable es que tenga una de estas, ¿no? Enfermedades de ella va a ser muy raro que les tenga o va a ser muy difícil que las podamos diagnosticar porque estas las diagnosticamos después que le hacemos tratamiento al paciente. ¿Ya? Entonces ya ustedes, el día de hoy, los que ya terminaron el periodontograma o en el momento que terminen, si por ahí a alguno de ustedes les falta algún cuadrante, ya podría empezar a armar sus casitos clínicos y ya podría empezar a hacer sus diagnósticos. Porque recuerden que la próxima semana empezamos con las exposiciones. Ustedes llegan con su USB
Eso sí, por favor, ténganlo ya en su USB o en el USB de su compañera, enchufan en la computadora y proyectan su presentación. Van a tener entre 10 15 minutos cada uno para que puedan exponer el caso. Y al final dicen su diagnóstico y nosotros le vamos a ir haciendo preguntas. Todos van a prestar atención porque va a haber participación. Si por ahí alguno de ustedes se les escapa algo, como por ejemplo los errores que yo les dije que eran muy comunes, ¿no? De repente por ahí en vez de un menos me han colocado un +2 en el margen, que no existe el signo más. Entonces ciertas cositas, así que van a estar pilas la próxima semana. Entonces ahora vamos a hacer un repaso. Como yo les había comentado, un punto muy importante para yo empezar a hacer esta clasificación es también ver la pérdida de inserción clínica, ¿no? Que era el PI que se sacaba de una forma diferente. Les dije también que cuando un paciente tenía pérdida de inserción clínica, yo empezaba ya a sospechar que mi paciente podía tener periodontitis, ¿cierto? Pero que obviamente la parte del desarrollo de periodontitis la vamos a ver la próxima semana en su clase de periodontitis. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Llega mi paciente y yo ya le hice toda la batería de exámenes, como ustedes lo han hecho hasta el día de hoy, semana tras semana, y veo, ¿mi paciente tiene pérdida de inserción? No. Si no hay pérdida de inserción, ¿qué es lo que yo busco? No, mi paciente no tiene pérdida de inserción. Es luego lo que yo busco. Como yo diagnostico salud o gingivitis. Sangrado. Sangrado. Exacto. Entonces empiezo a ver el sangrado. Mi paciente no tiene sangrado o tiene un sangrado menor al 10%. Yo automáticamente lo pongo acá. Salud clínica gingival en un periodonto intacto. Que sería mi paciente ideal, ¿no? Mejor de los casos. Si mi paciente sí tiene sangrado, que tiene gingivitis en un periodonto intacto. Y ahí yo ya tengo dos diagnósticos, ¿no? Basándome primero en la pérdida de inserción clínica. Ahora, ¿qué pasa si mi paciente sí tiene pérdida de inserción clínica? ¿Qué es lo que sucede? Yo tengo que analizar cuál es la causa de la pérdida de inserción clínica. ¿Se acuerdan que yo les había dicho que el paciente podía tener algunas pérdidas de periodonto, que no necesariamente eran periodontitis? Recesiones gingivales, podrían ser atraumáticas, ¿no? O iatrogénicas. Caries que se van a extender hasta el área cervical. Pérdida de inserción clínica en la zona distal de una segunda molar, porque yo le extraje la tercera. Lesiones endodónticas que drenan por el surco y fracturas, ¿no? Fracturas en las cuales si yo hago un sondaje voy a ver que mi profundidad se va al máximo y hay pérdida de inserción. En este caso, si la pérdida de inserción no está asociada a esto, mi paciente tiene periodonto reducido, pero puede tener igual salud o puede tener gingivitis. ¿Cuál es la diferencia entre las dos? Nuevamente el sangrado. Pero si mi paciente tiene pérdida de inserción y yo cuando le pregunto por ahí, señora, ¿usted en un momento tuvo? O sea, no es por las que ya les mencioné, sino es por otras razones. Y le pregunto, señora, ¿usted en algún momento ha tenido periodontitis? Se le han hecho, la señora le dice, pues señor, no me acuerdo, ustedes ven, tiene bastantes bolsas, bastante pérdida de inserción, ya ustedes deberían sospechar que el paciente sí tiene periodontitis. Y esto es una clase que la van a ver, una clase completa, que la van a ver la próxima semana. ¿Ya? Entonces, ¿qué quiere decir? Cuando la pérdida de inserción clínica no es por los factores traumáticos, por las recesiones, por esas cosas, ustedes dicen, ah, sí podría ser periodontitis. ¿No? Pero si el paciente les dice, sí, creo que en algún momento mi anterior dentista me hizo un raspado, un curetaje, algo en la encía que tenía ahí yo y me suturaba. Entonces ustedes dicen, ah, sí, mira, tiene pérdida de inserción, parece que tuvo periodontitis, ustedes podrían decir que el paciente va a tener un periodonto reducido porque es un paciente periodontalmente estable. Y ahí ustedes nuevamente, sangra o no sangra, si sangra menos del 10% es salud clínica gingival en un periodonto reducido en un paciente con periodontitis estable. ¿No? Parece trabalengua, pero gingivitis en un periodonto reducido en un paciente. Y finalmente, el estadio de remisión, ¿no? Esos pacientes, recuerda que les dije que podía estar en periodontitis estable y estar así toda su vida. ¿Verdad? Eso es lo que puede ser. Entonces vamos a ver algunos casitos clínicos para que ustedes puedan responder. Paciente de 20 años presenta y viene al consultorio con una queja principal, que es que viene a hacerse una limpieza dental. Su historia médica es normal, es decir, no tiene ninguna enfermedad de fondo que nos llame la atención.
nunca le han hecho una terapia periodontal cuando ustedes le preguntan. Tiene buena higiene, algunos pequeños depósitos de placa y de sarro o de cálculo. No tiene pérdida de inserción clínica, no tiene pérdida ósea, profundidad de 1 a 3 milímetros y el sangrado, que es BOP, bleeding outflow, de 7%. ¿Qué diagnóstico le podrían dar al paciente? Salud. Exacto, ¿no? 7% es menos del 10, salud. No hay pérdida ósea ni pérdida de inserción, por lo tal tiene un periodonto intacto. Entonces, el diagnóstico sería salud gingival clínica en un periodonto. Acá, paciente de 30 años, tiene por motivo de consulta que necesita una limpieza dental semestral. Su historia clínica no se mostraba muy normal, por ahí tenía alguna enfermedad, una que otra, pero no tiene antecedentes de terapia periodontal, tiene una excelente higiene bucal, mínimos depósitos de sarro y de placa, pérdida de inserción clínica de 1 a 2 milímetros en forma de recisiones gingivales de origen traumático, es decir, no es de origen inflamatorio, 10% de pérdida ósea, 1 a 2 milímetros de profundidad del sondaje y tiene un sangrado del sondaje, que es el BOP, de 5%. Exacto, ¿no? ¿Cómo va el sangrado? Menos de 20%, salud, pero tiene pérdida ósea y tiene pérdida de inserción y tiene las recesiones gingivales. Automáticamente periodonto reducido. Listo. Bien, chicos, ¿alguna duda, alguna pregunta? Doctor del fondo. ¿Alguna pregunta, alguna duda, chicos? Algo que quieran que repita, que no les haya quedado claro. No sé si sus caras son que no han entendido.